Yo lo he dicho, de estas bandas criminales no han bajado la guardia para atentar contra mi vida. En el Bajo Cauca antioqueño abunda la riqueza, el dinero, las armas y la muerte. Está conformado por 6 municipios: Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá y Caucasia. Sus riquezas hídricas en minería y en ganadería han traído mucho dinero a la zona, pero poca educación y poco desarrollo. A esta riqueza se sumó otra más, la del oro blanco, como se conoce por acá, pero para el resto del país se le da el nombre de clorhidrato de cocaína. El Bajo Cauca es una zona geoestratégica, no solo para el departamento de Antioquia, sino para el país. Es un corredor bastante importante para los grupos armados ilegales en cuanto al tema del narcotráfico. Es una zona donde además recientemente se pudo constatar que estaban eslabonados todos los componentes de la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos hasta prácticamente lo que era el lavado de activos. En los años 80 se vio el auge del oro. Miles de personas de otras partes del país llegaron a esta zona con la ilusión de tener un mejor futuro. Pero con la riqueza del oro también llegaron los grupos guerrilleros, trayendo muerte y desolación. Ya hacia los 90, para sacudirse del yugo guerrillero, que trajo secuestros y extorsiones, se conformaron grupos paramilitares financiados por el narcotráfico y hacendados pudientes como Salvatore Mancuso. Y fue la mezcla entre narcotraficantes y paramilitares la que desplazó la guerrilla y la economía del oro por la economía y la cultura del narcotráfico. En esta subregión de Antioquia se abandonó el barequeo para abrirle paso al cultivo de la hoja de coca. Se creó una cadena de la que dependía gran parte de la economía de la zona y en donde, aparte de riqueza, trajo consigo aún más asesinatos y desapariciones. Como muchas partes del departamento de Antioquia, vivía de la mina. Cuando la mina llegó a una escasez, apareció el oro blanco, como lo llamábamos acá vulgarmente, que era la coca, que era lo que más nos daba para subsistir. Cuando había la coca, cualquier muchacho de 14, 16 años tenía cualquier tajito de coca y usted lo veía con 4 o 5 millones de pesos en el bolsillo. Hoy el miedo ronda en esta zona de Antioquia y es el legado que dejaron Cuco Banoy, comandante del bloque mineros de las autodefensas, que el 20 de enero de 2006 desmovilizó 2.789 hombres, entregando 1.432 armas, y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, comandante del bloque central Bolívar, que hacía presencia con el frente del Bajo Cauca. Tras la extradición de estos comandantes paramilitares y capos del narcotráfico, sus mandos medios se trenzaron en una batalla campal que ha traído como consecuencia la terrible situación de violencia que se ha incrementado en el Bajo Cauca durante los últimos 3 años. Los que no nos estamos muriendo de bala, nos estamos muriendo de hambre. Los que no nos morimos de hambre, de la enfermedad y así. Sucesivamente Caucasia está abandonado por todo el mundo. La guerra del oro blanco, Bajo Cauca, entre el miedo y la desolación. La cultura del narcotráfico y la de ganar dinero de manera fácil se incrustó en gran parte del Bajo Cauca antioqueño. En esta zona se llegaron a ver las extravagancias que solo se dan cuando existe el poder corruptor del dinero de la mafia. Desde grandes capos, pasando por ganaderos, comerciantes y hasta el más humilde de los campesinos, fueron tocados directa o indirectamente por dineros que llegaban a la zona debido a la producción de base de coca. En zonas tan ricas como esta, tan carentes de reglas sociales, tan carentes de una institucionalidad que apenas hoy empieza a tomar lugar, es fácil que prospere la criminalidad y es fácil que prospere la delincuencia. Y fue en busca de estas riquezas que produce la zona, más la facilidad que había para producir droga, que hoy 3 grupos armados se disputan el control del territorio. Aquí delinquen 3 bandas criminales, son muy establecidos: banda criminal Los Rastrojos, banda criminal de Los Paisas y banda criminal de Urabá. Pero para entender cómo es la guerra a muerte que aquí se libra, hay que entender de dónde viene la conformación de estos grupos.
La banda de los Rastrojos es liderada por Ángel Pacheco Chancí, alias Sebastián, que era uno de los hombres de confianza de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Dicen que su dominio está en la zona de Cáceres, en el corregimiento de Piamonte. El origen de esta banda son cárteles del Valle y su jefe directo es el narcotraficante Luis Enrique Calle, alias Comba o Combatiente. La banda de los Paisas era liderada por Wilson Mejía, alias Picapiedra, capturado en abril de este año, acusado de más de 200 homicidios. Tenía como segundos al mando a César Augusto Torres, alias El Mono Vides, Rafael Álvarez Pineda, alias Chepe, y Germán Bustos Alarcón, alias Puma. La columna vertebral de esta banda era el antiguo bloque Mineros, liderado por el extraditado jefe paramilitar Cuco Banoy. También está conformada por antiguos miembros de la llamada Oficina de Envigado. Sus operaciones en el Bajo Cauca se llevaban a cabo de los municipios de Tarazá, Caucasia, Nechí y sur de Córdoba. La banda de los Urabeños es liderada por Roberto Arias Gutiérrez, alias Gavilán, y fue conformada y liderada en el pasado por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Esta banda se dio a conocer como Autodefensas Gaditanistas de Colombia o las Águilas Negras, pero después de la captura de su gran jefe se convirtieron en los Urabeños. La guerra entre estas bandas se ha fraccionado tanto que alias Picapiedra, líder de los Paisas, antes de ser capturado, se unió junto con un grupo de hombres a los Rastrojos, liderados por alias Sebastián, mientras que sus segundos mandos, el Mono Vides, Chepe y Puma, se quedaron con el control de los Paisas y se aliaron con los Urabeños, liderados por Gavilán. Tanto los Paisas como los Urabeños están aliados hoy en día para frenar el avance sobre el control del narcotráfico que han adquirido los Rastrojos en la zona. ¿Qué hicieron? No, ya los patrones están por allá, vamos a coger esto en manos de nosotros, sabemos dónde están las caletas, sabemos dónde están las fincas, sabemos cómo es el corredor, a quién se le vende, a quién se le compra, dónde están los laboratorios, y empecemos. Leiderman Ortiz es un reconocido periodista de Caucasia y fue testigo directo desde su trabajo de cómo la sociedad se corrompía mientras convivía con el narcotráfico. En la época de Macaco y de Cucubanoy, aquí en el Bajo Cauca y especialmente Caucasia, la policía era los que cuidaban estos grandes jefes, eran los que patrullaban, eran los que los cuidaban, donde uno palpitaba y miraba eso, en la zona rosa más que todo, en la avenida El Pajonal, donde Macaco se sentaba a un establecimiento abierto al público y la policía en esa época lo que hacía era darle vuelta, vigilarlo y pendiente de ellos. Nos encontramos en este momento en la carretera que conduce de Caucasia al Bagre. En este sitio hay un tanque lechero llamado El Porvenir. Aquí los campesinos depositaban la leche que producían para vendérsela a una cooperativa muy conocida de lácteos en el país y por la cual recibían regalías cada 15 días. Hace escasos 3 meses un grupo armado incursionó en esta zona, impactó el tanque, aproximadamente 10 impactos de bala y quemó las instalaciones donde la gente venía pues, a traer su producción lechera. Infrarrojo viajó hasta el Bajo Cauca, estuvo en Caucasia, Tarazá y algunas de las veredas en donde se denuncia presencia de grupos armados ilegales, para saber de primera mano qué se teje, cómo se vive con el miedo, qué hace el Estado y qué intereses buscan las bandas delincuenciales que luchan por el control de este territorio. Nosotros somos los que recolectamos la hoja de coca, donde se hace el proceso ya de quimiquearla para sacar el alcaloide, lo que es la base de pasta de coca. Nosotros hacemos todo, o sea, el trabajo más duro lo emprendemos los raspachines. Eso va desde la tumba del monte, la quema del mismo, la siembra, y mientras se siembra una mata hasta el proceso de hacer la primera raspa, se están tardando entre 6 a 8 meses, más 2 meses que dura la semilla en proceso. Estaríamos hablando, para que una mata de coca de producción, estaríamos hablando más o menos de 10 meses a 1 año. En una región de economía ficticia y con grandes problemas de pobreza, es fácil que el narcotráfico entre para quedarse. Y ese es el caso del Bajo Cauca.
Aquí convergen las culturas antioqueña y costeña. Su ubicación geográfica le da salida a los capos del narcotráfico para sacar por Urabá y la costa atlántica grandes cargamentos de droga y para entrar armas. También sus fértiles tierras y el abandono por muchos años del Estado ayudaron para que los cultivos de coca y el procesamiento de la hoja fueran una fuente muy rentable para quienes habitan en la región. El margen de ganancia es del cielo a la tierra, porque una hectárea de yuca, 10.000 palos de yuca produciéndote de 10 libras por mata, 15 libras, le vas a recoger, un ejemplo, 150 bultos máximo a una hectárea. Y que vendas bien caro el bulto de yuca, lo vendes a 20.000 pesos. Entonces suma tú, eso te lo da en un año. Mientras que tú en un año puedes hacer 6 raspas. Y a cada raspa le vas a coger libre de ganancia 4 millones de pesos o 5 millones. Y si son 6 raspas, estamos hablando de 30 millones de pesos. No solamente le va a generar empleo a quien la siembra, sino que le va a generar empleo al raspachín, al que fumiga, al que machetea, a las que cocinan. O sea, esto es una empresa. Gracias a las medidas tomadas por el gobierno nacional y al gobierno departamental, en los últimos 2 años en el Bajo Cauca se han reducido considerablemente los cultivos ilícitos. Con lo que es aspersión aérea y erradicación manual, llevamos 6.000 hectáreas erradicadas, o sea que prácticamente el golpe que le hemos dado a ellos en ese aspecto ha sido bastante grande. Por fortuna ahí se han logrado avances importantes y gracias a un esfuerzo coordinado que se hace entre el departamento y la nación, que ha tomado lugar a través de la erradicación de cultivos ilícitos manual y vía aspersión. A finales de 2007 Antioquia tenía cerca de 10.000 hectáreas de coca, finalizando el 2008 ya habíamos pasado 6.096 hectáreas de coca y finalizando el 2009 ya teníamos 4.555. Eso ha disminuido en un 99%, para uno no ser exagerado. Si antes llegaba a una zona donde usted podía encontrar, un ejemplo, 100 hectáreas de coca, en la actualidad, si encuentras todo parejo, 10 hectáreas, es mucho. Fue la escasez de plata lo que hizo que muchos hombres desmovilizados, raspachines y cultivadores de coca tomaran las armas para seguir llevando el ritmo de vida que les proporcionaba el narcotráfico. La reducción del comercio de la coca, debido a la erradicación realizada por el Estado, afectó considerablemente la economía de la zona. Desde grandes comerciantes hasta los más humildes tenderos se vieron afectados. Un almacén, el almacén más chichipato le puedo decir, o sea, el que más pequeño que hay en Caucasia, tenía unos ingresos diarios de 400.000 pesos. Y hablo de un almacencito muy pequeño, muy humilde. De una u otra forma, todos fuimos pringados de ese polvo, sea por buena fe o por mala fe. Sería una mentira decir que no llegó dinero del narcotráfico como negocio, sería una mentira. Porque nosotros vendemos motores, vendemos fumigadoras, vendemos mangueras, una cantidad de cosas que de todas maneras los coqueros usan. Aquí vendía 500, 400 diariamente y ahora estoy apurado para vender 50. La escasez de la coca acrecentó la pelea por las rutas por donde se transporta droga en la zona, y enfrentamientos entre los rastrojos, los urabeños y los paisas dejan muertos y desaparecidos en las veredas y el casco urbano de los municipios. La gente se va por miedo porque la gente no sabe. Ese es el problema. 730 habitantes vivíamos ahí. ¿Cuántos hay ahora? Está apurado para ver 200. Un ejemplo claro de la ruina que deja la siembra de cultivos ilícitos es el corregimiento del Guaymar, a escasos 30 minutos de Tarazá y donde operan los paisas. Aquí se convivió con la coca y muchos la extrañan. Mucha gente tuvo que ir del corregimiento cuando vino la sustitución de educadores de coca, la fumigación. Este pueblo antes estorbábamos en la calle para caminar. Había buen comercio y si no, ahí está la muestra, están todos los negocios cerrados. Yo soy un arriero y he ganado mucho dinero por medio de la coca porque me ha tocado mover toda la carga o mucha parte de la carga que se mueve para los cocales. Cuando había coca en esta región,
uno tenía el sustento para uno y para la familia porque había trabajo. En este momento no hay trabajo ni para el arriero ni para los campesinos. Sí, vivíamos de eso, porque es que legalmente eso decían que había violencia por la coca. Se acabó la coca y seguimos lo mismo. Había menos problemas de pobreza que ahora que la coca se acabó. Cuando había trabajo me podía conseguir 2, 3 millones de pesos mensuales. En este momento no consigo para comprar la libra de arroz porque no hay trabajo ni en la una cosa ni en la otra. Dos meses después de recorrer este corregimiento con las cámaras de infrarrojo, en el punto conocido como el 90 en la vereda Manizales, fue dado de baja el Mono Vides, quien fuera el hombre que comandaba a los paisas. Infrarrojo obtuvo en exclusiva las imágenes del sepelio en Tarazá del Mono Vides, dado de baja por un grupo especial de la DIJÍN el pasado 9 de octubre. Como suele suceder con este tipo de comandantes, fue despedido como un héroe en su región, cubriendo su ataúd con una bandera de Colombia y dándole un sentido a Dios con unos mariachis. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Tras su muerte, alias Puma quedó al mando de los paisas y alias Chepe quedó como segundo comandante. Otro corregimiento de Tarazá que vivió de la economía de la coca fue la Caucana. La recorrimos a pesar de la advertencia de no ir por la presencia de los grupos armados que allí existen. Nos contaron sus habitantes que aquí llegaban volquetas con bultos de dinero para pagar la coca procesada. Buscamos que alguien nos hablara ante cámaras de lo que aquí se vivió, pero los habitantes de este corregimiento hoy son presa del miedo por la influencia de los grupos armados que a través de los llamados campaneros se dan cuenta de lo que hace cada habitante de este lugar. El 2008 y el 2009 fueron los años de mayor violencia en el Bajo Cauca. En el 2010 los homicidios y atentados se han ido reduciendo, pero también hay que decir que se pasó de una guerra entre bandas criminales a una guerra en donde cae población civil. Ahora entran y hasta tiran petardos, tiran granadas. Anteriormente levantaban a las personas, las llevaban por ahí, las mataban, las desaparecían. Las tiraban al río para que la gente las recogiera, las dejaban por ahí tiradas si la persona era muy conocida, para que los familiares le hicieran. Pero otras veces las desaparecían tirándola al río y la chicoteaban. Le ponían la motosierra o se la tiraban a los caimanes o a los cocodrilos que ellos tenían en diferentes haciendas. Hace un año mataron a mi hijo mayor aquí en Caucasia, los bandidos. Juan Manuel era un muchacho sencillo y hasta ingenuo, más que ingenuo todo. Y el Viernes Santo de la Semana Santa pasada, hace un año, se salió para la calle y los bandidos lo vieron, un muchacho forastero, y entró a un sitio donde habían 6 bandidos reunidos en un negocio, restaurante, y lo mataron porque lo vieron forastero. La creación en septiembre de 2009 del Comando Operativo Especial del Bajo Cauca y la conformación de un grupo interinstitucional entre policía, CTI, DAS y Ejército empezó a dar resultados exitosos frente a la lucha contra las bandas criminales que operan en todo el Bajo Cauca. Aunque la complaciente convivencia por muchos años de la población con actores ilegales hace que la labor de los organismos del Estado sea difícil a la hora de recolectar información. Este comando se conforma desde el mes de septiembre del año 2009. Precisamente la visión que tiene el mando institucional es conformar una unidad que le permita el direccionamiento de los diferentes grupos. Este accionar también trajo una considerable reducción de los cultivos de coca,
Pero en un intento de supervivencia, los grupos armados vieron en la extorsión a comerciantes, los juegos de azar y la minería ilegal una fuente de financiación para cobrar vacunas y así sostener su poderío. Hemos tenido llamadas extorsiones telefónicas, algunas han sido llamadas carcelarias, otras afortunadamente las autoridades han hecho muy buen trabajo y han capturado personas de las que nos estaban extorsionando nosotros aquí en este negocio y a varios comerciantes de Caucasia. Hay unos que piden 4 millones, otros 10 millones. Entre tanto, la minería ilegal está dejando grandes ganancias a los grupos, pues el precio del oro se disparó y hoy en día una onza, que son más o menos 30 gramos, está alrededor de los $1.300. Hay mucha mina ahora en Piamonte y están pidiendo por cada máquina 3 millones de pesos a los mineros. Y fuera de eso, hay paramilitares que se están filtrando y se están pasando por mineros y están delinquiendo, o sea, trabajando con la minería y delinquiendo. Con esos medios se están sustentando la guerra de ellos. Por eso, el accionar de las autoridades en los últimos días se ha encaminado también a desmontar entables de minería ilegal, que no poseen títulos otorgados por el Estado para explotar el subsuelo. Se teme que solo en las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí existan por lo menos 2.000 retroexcavadoras, removiendo tierra para extraer oro. Pero como si fuera poco, no solo son los paisas, los urabeños o los rastrojos los que azotan el Bajo Cauca. Podríamos identificar dos estructuras del ELN, Héroes de Tarazá y Héroes de Anurí. Esta primera bastante diezmada gracias a un golpe que dio la Fuerza Aérea del Ejército Nacional, conjuntamente con la Policía Nacional. 4 estructuras terroristas de las FARC, el Frente 18, un poco el Frente 36, aunque está más hacia el nordeste del departamento, lo que es la unidad centro del bloque Magdalena Medio y la columna móvil Mario Vélez. Todos ellos en distintos sitios del Bajo Cauca antioqueño. Guerrilla que ya hace pactos con quienes antes eran sus enemigos, los antiguos paras, ahora bandas emergentes, con quienes también se distribuyen rutas del narcotráfico. Ha habido prueba de que ellos están traficando entre la guerrilla y la autodefensa, están trabajando con él. Incluso las informaciones que he podido de bases de personas me ha dicho que Sebastián incluso a veces lo ha cuidado hasta la misma guerrilla. El 20 de mayo de este año, Leiderman Ortiz escuchó una fuerte explosión en la puerta de su casa. Ubicada en un modesto barrio de Caucasia, eran las 4 de la mañana y sintió como si todo se derrumbara. Viene siendo amenazado desde hace 2 años y de nada sirvió que tuviera asignado una escolta. La granada pues ahí me dañó lo que es la nevera, el computador me lo quemó, me rompió los cuadros, me dañó la puerta, tuve que cambiar la puerta. El daño más o menos fue como de 2 millones de pesos, pero para mí eso no es nada como la vida y la integridad de la persona, que gracias a Dios no nos pasó nada. Me encuentro amenazado pues a raíz de que he venido trabajando en esta problemática de orden público en el Bajo Cauca del 2008. Cuando vino el general Naranjo en el 2009, a finales de marzo, yo hice mi exposición donde denuncié la policía, denuncié el ejército, ganaderos, comerciantes, las bandas criminales, los testaferratos. O sea, mezclé una cantidad de cosas que yo considero y siempre había considerado de que de ahí donde ha venido toda esa guerra, donde están surgiendo tantos muertos. Leiderman es de las pocas personas, por no decir que la única de esta zona, que habla sin pelos en la lengua. Es periodista y cuando tiene que acusar, acusa, con tal de tratar de cambiar la cultura mafiosa que se respira en Caucasia. El censo que yo llevaba, 70 granadas, lo que llamamos desde el de enero hasta este año, pues terminando este año, 70 granadas. Y veo que hay sitios que tiran granadas donde hay casas que no la habitan. Entonces digo, ¿cuál es el objetivo de tirar una granada en una casa donde no vive nadie? ¿O cuál es el objetivo de tirar una granada donde hay una niña, que el delincuente sabe que está esa niña, que está sentada y tirarle la granada? O sea, ¿cuál es el objetivo? Su trabajo lo tiene que realizar con escolta, proporcionado por la policía, pero tristemente no venga un sueldo fijo. Solamente vive de lo que recoge por vender publicidad en su periódico La Verdad, publicidad que ya muy pocos le compran por miedo a que los violentos tomen represalias por apoyarlo. La discriminación que he sentido ante la sociedad en el problema que tengo.
perdido amigos, la gente casi no me vienen a visitar. Y he tenido sitios donde voy y la gente se para y se abre. O sea, como el que tiene sida, y todo el mundo sabe que tiene sida, no le hable, no se le tome el vaso del que ve, ábrese. Y así he sentido yo eso. Y a veces uno hay días se siente solo. Pero vuelvo. El gran reto de las autoridades es generar confianza hacia el Estado en esta zona. Así como se erradica con éxito hoy en día la coca, la minería ilegal y se captura semanalmente delincuentes por montones, se hace indispensable erradicar la cultura del narcotráfico en los habitantes de estos 6 municipios de Antioquia. La comunidad vive muy atemorizada, la comunidad tiene un silencio impresionante que a todos nos preocupa, pero a la vez también reconozco que la comunidad lo hace por la falta de confianza que ha habido entre las instituciones, por la secuela. ¿Cuál fue esa secuela? Que cuando la familia le mataba a uno de la familia y denunciaba en la fiscalía y salían de esa denuncia, a la vuelta estaba el paramilitar esperando a esa familia diciendo retira la denuncia o matamos a su familia. Esa cultura del dinero fácil es lo que está en este momento acaeciendo el resultado de tantos homicidios y tanta violencia en nuestro municipio. En este momento no, pues son escasos las víctimas, gracias a Dios, y que también la ciudadanía ha colaborado mucho. Era que antes no había colaboración de las personas. Creemos que nos queda mucho por hacer, pero creo que es mucho lo que se ha avanzado. Decir, por ejemplo, que hasta el momento hay una reducción del 30% de los homicidios es un logro realmente satisfactorio, pero no estamos contentos, porque los niveles de homicidios siguen siendo altos. Entre coca, balas, granadas y grupos armados, el Bajo Cauca busca salir a flote de su crisis. A pesar del dinero que deja el narcotráfico, lo único que se ve en esta región es pobreza. Pobreza en educación, pobreza en desarrollo, pobreza en cultura, pobreza en infraestructura. Algo bastante paradójico, si vemos que es un lugar privilegiado por las riquezas, pero a pesar de lo oscuro que pueda ser el panorama, siempre hay otro camino por recorrer, y el Bajo Cauca apenas comienza a explorar. No queríamos seguir en ese proceso, ni queríamos seguir de pronto marginados de la sociedad con el hecho de los cultivos ilícitos. Yo tenía un sembradito de coca de 5.000 palitos, estaba apenas empezando a crecer, estaba pequeño, y cuando llegó la asociación, cuando llegó la FUPAD, nos convenció de arrancar esa coca y cambiarla por lo lícito. Entonces yo arranqué la coca y sembré cacao. Yo motivaría a las personas de que sembraran cacao y caucho. Viven más tranquilos, sin sosiego de ninguna índole. Estos campesinos se alejaron de los cultivos ilícitos y de algún modo empiezan a contribuir con la paz que tanto necesita esta zona. Ellos son un ejemplo del cambio de mentalidad que hay que empezar en el Bajo Cauca. Solo son un grano de arena frente a la gran problemática, pero están demostrando que hay otras posibilidades dentro de la legalidad. De todas formas, lo ilícito es ilícito. Y nosotros ahora trabajamos muy tranquilos, no tenemos miedo de la ley, no tenemos miedo de nada. Está uno tranquilo y así el cacaíto no le da a uno tantísimo, pero sí le da con qué sostenerse. Se ha ido mucha gente de la región, muchos comerciantes han cerrado sus negocios y se han ido. Nos queda una cicatriz en el alma de estos 2 años duros de la violencia, una cicatriz grande. Nos ha dado muy dura la violencia, muy duro. Ha caído más de 5 niños en esta guerra, han caído jóvenes, han caído comerciantes, han caído indígenas, o sea, han caído gente que realmente yo he investigado y me he dado la pela de investigar de pronto la vida de cada uno, de pronto si es que tenía algo, y de verdad que no tiene nada. Entonces yo digo, ¿a qué conduce esta guerra? ¿Por qué están cayendo gente inocente? ¿Por qué está cayendo la población civil? Mientras reine el miedo y los delincuentes, terroristas, narcotraficantes, bandas emergentes, paramilitares o como los quieran llamar, encuentren eco de su accionar, por pequeño que sea, en algunos habitantes, será muy difícil erradicar la violencia. Tristemente, todavía tendrá que morir mucha gente, producto de esta guerra por el oro blanco, para que aquí reine la paz.
más o menos unos 10 días cogieron uno de los de Sebastián, que es alias Cucaracho, junto con 3 personas más. Pues fueron los que hicieron la masacre de unos indígenas en el corregimiento Los Tigres. Igual ha estado pues hablando y confesando algunas cosas que él hizo y que iba por hacer, y de esas estaba el atentado nuevamente contra mí. Él mismo personalmente iba a atentar contra mi vida hace más o menos mes y medio, y él dio con pelos y señales los sitios donde yo estaba, con quién me encontraba, y es una realidad lo que él dice. Y pues me sorprende eso. Han salido 4 panfletos. De los 4 panfletos hablan de que nadie puede circular después de las 10 de la noche, nadie puede estar en los establecimientos abiertos al público. Y también otro de esos panfletos habla de la vacuna de la zona rosa, de las heladerías que se encuentran en la zona rosa, que ya saben quién son sus dueños, que para esta guerra tienen que pagar vacuna porque el gasto es grande en la guerra que ellos sostienen.